esa web de productos bien baraticos y bonicos que te invita a hacer compras compulsivas. Pero ¿merece la pena comprar o es una estafa? No te preocupes, yo corro el riesgo por ti, ya que he comprado un montón de materiales de arte y vamos a verlos uno por uno. ¿Serán buenos? No queda más que verlo, así que empecemos. Bienvenidos al canal de Artemaster. Hoy tenemos review de productos de Temu gracias a que sponsorizan este vídeo. Recuerda que cuando pides algún producto en Temu el envío es gratuito y además si no te gusta el producto tienes hasta 90 días para devolverlo también gratis. Pero es que también si algún producto te llega más tarde de lo que te pone te reembolsarán con 5 euros y de esto doy fe porque a mí mismo me ha pasado y me los han reembolsado. Además si uno de los productos que hayas pedido ves que baja de precio podrás reclamarlo para que te hagan un reembolso parcial. Y por cierto, para todos los que os hagáis hoy nuevos usuarios en la app, Temu me ha dado un cupón de 100 euros de descuento para todos vosotros. Si ponéis después de haber descargado la app Dude4426 o descargáis directamente desde el link que os dejo en la descripción, podréis acceder a ese super cupón de los 100 euros. Además, ese link os llevará directamente a todos estos productos que estamos probando en este vídeo, por si queréis comprarlos. Te animo a que la descargues y la pruebes porque la verdad que tiene productos muy baraticos e interesantes. Por aquí tengo unos pasteles al óleo de Temu llamados Suni y es que tenía curiosidad de si serían buenos o no porque vienen 50 y solo me ha costado unos 13 euros. Así que bueno, sacamos el plastiquito, vamos a hacer un rápido unboxing y la verdad es que se ven de buena calidad. En las mismas barras pone que es Top Level Oil Pastel y bueno, estas barras son bastante oleosas, ya ves que se queda ahí solo con pasarla por el dedo. Para probarlas vamos a estar haciendo aquí un dibujito de una calavera con muchos colores. A mí la verdad que nunca me han gustado demasiado este tipo de barras de pastel porque como no tienen punta pues no tengo tanta precisión a la hora de pintar y eso me estresa un poco, pero bueno, se supone que eso es lo que se intenta conseguir con este material, un resultado un tanto abstracto. Sobre las barras tengo que decir que precio-calidad las siento que están bastante bien, las barras son muy suaves, cubren fácilmente y tienen una saturación muy buena. Por ejemplo, aquí vamos a estar haciendo este fondo totalmente de gris que ya ves que va a quedar súper homogéneo, así que bueno, ¿qué queréis que os diga? Este primer set que hemos abierto de colores me ha impresionado bastante. Siempre he querido probar estas láminas de oro que las veo por todas partes en redes sociales y nunca sé cómo funcionan. Estas laminitas me costaron tan solo 1,50 y nos vienen 100 unidades, por lo que considero que está muy bien. Como quiero que podamos apreciar muy bien cómo queda y en todo su esplendor estas láminas de oro, lo que estoy haciendo es prepararme un lienzo y lo voy a pintar con acrílicos, le voy a poner un fondo oscuro con unas monsteras. Y bueno, este fondo se lo estamos dando para que luego sea mucho mayor el contraste con el oro. Ahora repasamos así el contorno con un lápiz de color blanco. También voy a detallar un poquito más las hojas y ahora que ya tenemos el diseño terminado, lo que tenemos que utilizar es este pegamento, que aquí estaba el truco de las láminas de oro. Hay que aplicar este pegamento, que por cierto lo he tenido que comprar aparte. Es como una especie de cola blanca que luego hay que dejar que seque al aire libre durante un par de horas o una hora. Entonces como que se pone más pegajoso y ese es el momento de aplicar estas láminas de oro. Como ves, se vuelcan con cuidado, estas láminas son muy frágiles. Si le pasas un poquito con el dedo enseguida se va a romper, por lo que hay que tirarlas así con bastante decisión y luego con un pincelito vamos aplanando para que se pegue bien en el pegamento. Hay que decir que hacer todo esto es bastante satisfactorio porque no sabes cómo va a quedar el dibujo hasta que termines del todo. Poco a poco vamos poniendo todas las láminas por el pegamento, no pasa nada si están superpuestas y después de haber dejado que seque bien durante otra media hora, aquí ya podemos darle con fuerza con el pincelito. Esta es la parte más satisfactoria de todas, porque a medida que vas retirando todo el oro, que como ves y te he comentado antes se rompe con muchísima facilidad, se va generando también al mismo tiempo el dibujo que hemos hecho antes con el pegamento. De esta forma, como si fuera un rasca y gana, vamos sacando poco a poco todas las partes que tienen que ir fuera y se van quedando los residuos o virutas de oro, que la verdad que son bastante chulas. Después, cuando ya tenemos todo el diseño destapado, simplemente limpiamos un poco las virutas y el dibujo está listo. Este tipo de diseño la verdad que queda muy bien en un comedor y me ha gustado mucho utilizar estas láminas. Sin dudas te lo recomiendo.
por aquí tengo estas plantillas, estos rodillos y estas cosas raras que ahora veremos qué son. Y es que estas plantillas estaban baraticas, mirad qué diseños más chulos. Tengo aquí una hasta de carpas koi. Y bueno, tanto las plantillas como los rodillos me costaron cada uno entre 1 a 3 dólares. Compré varias plantillas para ver qué tal estaban y la verdad que me gusta mucho el plástico del que están creadas. Es de ese tipo que por mucho que lo uses no se va a echar a perder, por lo que puedes utilizarlas todas las veces que quieras. Aparte de eso también compré estos aplicadores de tinta para scrapbooking, así lo vendían en el anuncio, y no son más que unas esponjitas que utilizaré ahora mismo con las plantillas para ver qué tal funciona. En teoría se pueden utilizar con distintos tipos de materiales que sean así pues tipo tinta o como pintura acrílica, etcétera. Y bueno, que decir, la verdad que es bastante sencillo hacer la aplicación con estas esponjitas, son muy suaves, y aquí estoy haciendo un panal de abejas que lo estoy pintando pues aquí con varios tonos, con un poquito de amarillo, rojo y naranja, y ya veis qué degradado más chulo queda. Ahora simplemente con este marcador de color negro voy a pintar aquí una abejita en el medio y tenemos este dibujito que la verdad queda súper guay. Los rodillos los compré específicamente también para rellenar estas plantillas y la verdad que la aplicación es incluso más fácil que con los estampadores. De esta manera tenemos esta plantilla de las carpas koi con el mismo degradado de rojo, naranja y amarillo que nos deja este bonito estampado en cuestión de un par o tres de minutos. Este paquete con cosas dentro se supone que debería ser un organizador de lápices, pero por lo visto voy a tener que montarlo. Y bueno, este organizador me llamó la atención porque la verdad que estaba muy baratito y se veía súper bien. Me costó unos 12 dólares, lleva aquí un instructivo y la verdad que se monta bastante fácil. Más o menos para todo el montaje tardé entre 20 a 25 minutos. Y bueno, básicamente se dispone de piezas de madera que tienes que ir uniendo así con un clac. Y luego lo refuerzas con tornillos. El organizador es bastante grandecito, más de lo que parecía en un inicio, tengo que decir que aquí caben bastantes cosas. Y es un organizador que es bonito y para personas como yo que tienen un montón de materiales de arte, pues me viene genial. Pero no solo arte, también para cosas de oficina y todo ese tipo de cosas va a ir súper bien. Yo ya necesitaba uno porque tengo siempre todo desordenado, por eso lo pedí. Y bueno, ya lo tenemos montado por completo, vamos a rellenarlo de cositas. Como ves, podemos poner un montón de cosas. Yo estoy súper contento con esta compra y muy baratita, así que se ha vuelto mi organizador predeterminado. Compré también este botecito de pintura dorada, ya que en el anuncio parecía bien potente el color oro. Este botecito me costó 3 dólares, la verdad que este sí que creo que está un poco caro, pero como en el anuncio se veía tan brilloso, tan oro, quería probarlo. Así que bueno, lo primero que voy a hacer ahora es hacer un fondo oscuro, este va a ser un fondo marino, y bueno, vamos a hacer un banco de peces dorados. Primero voy a hacer un poquito el boceto aquí con un lápiz de color blanco. Y ahora empezamos ya a aplicar la pintura acrílica dorada que en teoría debería verse súper resplandeciente. Y bueno, en las primeras pinceladas siento como que no está cubriendo demasiado. Quizás es porque estamos pintando en un fondo oscuro, pero luego me doy cuenta de que lo que pasa es que una vez seca es que crea ese efecto dorado. De todas formas, yo quise darle un par de capas para que la profundidad de dorado fuera más fuerte. Entonces ahí ya sí que empecé a ver una diferencia bastante notable en el color dorado, en la potencia. Y bueno, la verdad que ya una vez seco sí que se nota bastante fuerte esa pintura dorada. Para ser pintura acrílica sí que creo que está bastante bien en realidad. Déjame tú qué opinas. Tenemos estos lápices de la marca CC Food o algo así, una marca que nunca había visto, ponía que era de primera calidad. Desempaquetamos estos lápices, me costaron unos 10 dólares, bien recubiertos de un color negro, muy parecidos a los Faber-Castell Super Soft. Y bueno, vamos a probarlos, llevan también su nombre inscrito cada uno. Venían 36 unidades, por lo que de precio cada uno sale bastante bien, aunque tengo que decir que con la publicidad se han flipado un poco. Top quality la verdad que no son, pero bueno, no pintan mal del todo. Digamos que más o menos hemos obtenido lo que hemos pagado por el precio, pero bueno, como ves aquí probándolos sí que podemos conseguir un resultado bastante decente. Su mina es bastante dura y la verdad que no se me partió ni una punta durante el pintado. La saturación de los colores está bien, aunque podría mejorar en algunas partes, como por ejemplo en el color rojo, que noto que le falta un poco de intensidad. En resumen, creo que son unos buenos lápices para empezar y que están baratitos, pero sin duda alguna esto no es top quality.
Este es un objeto que llevo tiempo poniéndole el ojo y al final me he decidido a pedir. Y es que es una especie de herramienta de dibujo para hacer círculos. Y bueno, esta cosa, aunque parezca en un principio muy simple, es bastante caro. Me costó 14 dólares y como ves le vamos dando vuelta así por el exterior y se va abriendo y cerrando esa compuerta. De hecho, ves ese puntito blanco de abajo, nos indica el diámetro que tenemos en cada momento, que puede ir desde 1 centímetro hasta 7 centímetros como máximo. Como era un poco difícil representar el potencial de esta herramienta en un dibujo, al final he optado por hacer un montón de círculos y luego rellenarlos de colores para que, bueno, veáis cómo se va cambiando de tamaño de círculo muy fácilmente. Esto, por ejemplo, nos puede servir, por ejemplo, para hacer los iris de un personaje de anime. Bueno, no diría que es una herramienta súper imprescindible, pero sin embargo sí que considero que es un utensilio para dibujo bastante curioso a tener en cuenta. Es caro, pero siempre viene bien tener herramientas como esta. A ver, tengo que reconocer que esta cosa que he pedido no sé muy bien qué es. Parecen como cajitas de maquillaje, pero no es eso. En el anuncio ponía algo así como cajitas de colores para huellas dactilares. Estas 6 cajitas de colores, todas ellas me costaron tan solo 4 dólares. A priori no parece que suelte demasiada tinta. Si alguien sabe exactamente qué es este material, por favor que lo diga. Pero bueno, yo guiándome del anuncio de Temu, lo que voy a hacer es un dibujo optimizado para hacerlo con huellas dactilares. Así que aquí me he hecho este dibujito de un cerezo que ahora voy a ir rellenando con pétalos. Y estos pétalos efectivamente los voy a estar haciendo con mis propias yemas de los dedos. El primer color que probé como que no era muy fuerte y aquí me asusté un poco, pero luego poniendo otros colores un poco más intensos ya sé que empezó a funcionar bastante mejor. Y bueno, básicamente se trata de eso, de ir mojando nuestra yema en cada color y ir poniendo los pétalos, en este caso. Me gustaría que me digas qué más utilidades le encontrarías tú a estas cajitas de colores, porque yo la verdad es que no demasiadas. A pesar de todo, el resultado que nos ha dado es muy bonito y ha cumplido lo que prometía, así que yo contento. Bueno, estos son unas hojas de impresora holográficas. Sí, así como suena. Estas son 10 hojas arcoiris o 10 hojas holográficas precisamente diseñadas para poder imprimir en ellas. La verdad que a primera vista se ve impresionante, así que voy a probarlo con estos diseños que los he puesto solo con el delineado porque creo que el color no va a funcionar, así que primero voy a probarlo con el delineado solo. Para poder hacerlo así tienes que descargar las imágenes en PNG con el fondo transparente y bueno, qué decir, el resultado se ve increíble. Así que como había quedado tan bien, voy a probar también unas cuantas en color para ver si da resultado positivo y efectivamente, mirad esto, queda chulísimo y sigue conservando ese efecto, incluso por las partes en las que se ha puesto el color. Ahora ya solo queda recortarlas, ya que este papel además es adhesivo. Y bueno, ahí en el paquetito venían 10 hojas que costaron unos 3 dólares. De una hoja y media aproximadamente salieron todas estas pegatinas. Se ven súper chulas, la verdad que parecen incluso de fábrica, me quedé alucinando. Así que sí, este producto te lo recomiendo 100%. Bueno, mira qué tengo aquí. ¿Puedes adivinar lo que es esto? Sí, efectivamente es un estuche para lápices. Este estuche me gustó mucho, me costó unos 23 dólares, la verdad que un poquito caro, pero vamos a ver si es bueno. En teoría caben 300 lápices, la verdad que en un inicio lo veo y digo, uff, aquí no caben 300, ni flipando. Vienen con estos típicos slots en los que podemos poner entre 2 y 3 lápices bien juntitos. Y bueno, como siempre tengo los Prismacolor muy desordenados y tengo más de 250 o por ahí. Lo que voy a ir haciendo es ponerlos así, ordenaditos por color, de esta manera me será súper fácil luego encontrarlos cuando dibuje algo, porque el problema de las barquetas de plástico es que a veces buscas, se te caen, se te mezclan, los tienes todos desordenados, pero aquí están ataditos con esa goma, así que bueno, en teoría deberían sobrar huecos porque no llegaba a los 300 y efectivamente tenemos aquí una barqueta que todavía podríamos llenar con más cosas. Además, luego pensé que con todos esos lápices que le metí dentro luego no cerraría, pero la verdad que sí, cerró perfectamente y es súper chulo, me encanta. Para finalizar el vídeo, ya sé que no tiene nada que ver con dibujo, pero tengo esta máquina de palomitas. Y es que me encantan las palomitas y vi este palomitero por Temu y no me pude resistir. Esta máquina de palomitas me costó unos 30 dólares, la verdad que bueno para lo que es y lo chula que está, la vi bastante bien de precio. Esta parte de aquí se puede abrir y podemos acceder al compartimento donde va el maíz y se pone muy caliente. Tenemos este medidor para una ración de palomitas bastante contundente que simplemente ahora tenemos que verter.
Cerramos nuevamente la tapita, le damos al botón de encendido y esa parte metálica se va a poner muy pero que muy caliente y en cuestión de tan solo un minutito ya tendremos las palomitas listas. Es súper rápido. Para hacerlo más épico también me compré aquí esta bolsa de cartón para palomitas y bueno, fijaos qué pasada, es como si estuvieras en el cine escogiendo tus palomitas preferidas para entrar a la sala, pero toda esta experiencia la tienes en casa. Salen un montón y la verdad que ni una de ellas quemada, así que nada amigos y amigas, ya me despido aquí comiendo mis palomitas. Muchas gracias por ver este vídeo, todos los links de las cosas están abajo, mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo.